Ok, pues estamos en vivo ya en nuestro canal de YouTube. Quiero darle la bienvenida a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Te vamos a pedir que si nos puedes ir saludando por el chat para poder conectarnos. Vamos a esperar solamente unos minutos para que se estabilice ya la transmisión y que podamos iniciar. Esta noche, como bien sabes, tenemos un invitado especial y vamos a estar esperando. Bienvenidos, Sinaí, buenas noches. Si nos gustan ir saludando por YouTube, es una conexión nueva. Normalmente veníamos conectándonos por Zoom, pero vamos con la finalidad de dar oportunidad a más personas a que se puedan conectar, pues estamos hoy debutando en el YouTube. Entonces, confiamos en que va a ser de mucha bendición. Y aquí los estamos ya esperando, ¿no? Hay gente que ya se está conectando. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Estamos en la página, en el canal oficial de Amistad Las Torres. Tenemos un tiempo de retraso. Sí, yo sé. Bienvenidos a los que están conectando. Oscar Cuellar, José Luis García, Emanuel, un gusto saludarte, Emanuel. Muy buenas noches a Oscar, a Reinaldo, a Moy, Eduardo García, bienvenidos. Vamos a tomar solamente unos minutitos más, nada más para asegurar de que vamos entrando sin contratiempos. Estamos transmitiendo en vivo, entonces, pues unos minutitos. En unos minutitos empezamos. Ahí vamos. Carlitos Morales, don Mario, buenas noches. Don Cornelio Vázquez, también bienvenido, buenas noches. Un gusto saludarlos por acá. Vamos a tomar solo un par de minutos más y ya arrancamos con nuestra reunión. Vamos a tomar solo un par de minutos más y ya arrancamos. Buenas noches a Pedro, a Ramón Franceschi, Manolo Rojas, bienvenido. Edgar, también muy buenas noches, bienvenido. Estamos a punto ya de iniciar con nuestra reunión. Les pido que pues vayamos estando atentos a lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, que podamos recibir. Y yo te pido que mientras iniciamos, pues vayas preparando tu corazón. Vamos a iniciar con un tiempo de alabanza para darle pues a Dios el primer lugar y a poner este tiempo en sus manos. Queremos saludar a Pastor Valdir Cortés, que nos acompaña desde La Paz, si no mal recuerdo. Pastor, bienvenido, muy buenas noches. Y pues estamos emocionados y expectantes de lo que Dios nos va a hablar en esta noche.
Pues buenas noches a todos. Vamos a iniciar y yo te voy a pedir que tomemos este tiempo y que pongamos en manos de Dios y vamos a dedicarle un tiempo de alabanza para darle a Él el lugar de honor en medio de nosotros. Adelante, Oscar, por favor. Hoy puedo danzar con libertad. Soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Quiero danzar en la casa de Dios, quiero danzar en la casa de Dios, quiero danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy. Señor, gracias te damos por
por tu presencia en este lugar. Te damos gracias porque estamos unidos en tu nombre, Señor, y creemos que tu Santo Espíritu está abriendo corazones ahorita en cada uno de nosotros para recibir la palabra que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora yo quiero saludarles a todos. Muy buenas noches por conectarse. Y pues yo quiero saludar en este día al pastor Valdir Corte, que está en La Paz, Baja California, en Amistad también. Pastor Alberto García, que es de casa también. Y quiero presentar al arquitecto Palemón Camus, que ha sido un amigo desde que empezó Amistad de Puebla. Él ha estado con nosotros día a día, año tras año, y es un honor tener aquí al arquitecto Palemón. Es amigo nuestro, nos ha enseñado en todos los congresos, en todos los tiempos. Ha sido una inspiración para todos nosotros. Y Palemón, pues te dejamos la palabra y gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias al pastor Jesús Segura. Muchas gracias por la invitación, por venir a dar esta plática al grupo remanente, que voy a hacer mención algo de ello, tal vez más adelante. Normalmente yo trato de estar alerta o sensible al Espíritu Santo porque planeamos, oramos, pero algunas veces nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene algo o alguna palabra, o como tú dijiste, Jesús, alguna frase puede impactar a alguien para ser parte de seguir edificando su vida o ser un momento de transformación. Así que muchas gracias, y para mí siempre es un privilegio y un nervio, porque viene uno hablando, casi representando a algo que Dios quiere hablar. Y para mí es muy delicado. Entonces, gracias. Nunca tomo el compartir la palabra a la ligera. Siempre medito, oro, busco a Dios para saber exactamente de qué se trata. Y precisamente algo así sucedió porque el pastor Jesús Segura no nada más es pastor, es un empresario, hasta panadero, tal vez lo diga. Tiene su negocio de imprenta, y precisamente él fue el impresor de mi primer libro, Héroes Anónimos, Tiempo de las Águilas, México en los tiempos de Dios. Y yo recuerdo que como que no me entendías por qué la palabra libro, y que también mi esposa me decía, libro, se oye raro. Digo, no existe. Le dije, ya existe, ¿verdad? O sea, ya lo bauticé, ya lo registré, y es una marca registrada. Pero cuando tú tuviste la primera impresión en tus manos, Jesús, a mí me motivó, me inspiró, porque me dijiste, Palemón, ya entendí, no es una revista y no es tampoco un libro. Me dijiste, no es una revista que la lees y luego la tiras. Más bien es algo que debes guardar como una colección. Y de ahí tú me inspiraste a llamar colección libro. Entonces, fue el primero. El segundo, pues hoy hablamos en la mañana para darte luz verde, para imprimir el segundo libro, que se llama Nuestra Vida, una obra de arte en proceso, que tiene mucho que ver. Hoy compartí algo ahí con una señorita que llegó al edificio de donde tengo una de las oficinas,
y le compartí algo del libro, de este libro, se le hizo muy interesante y me di cuenta también que es generacional en cierta forma. Entonces, aquí vemos la portada, Nuestra vida, una obra de arte en proceso. Y hablo de la creación, hablo del corazón y hablo de la influencia. Y vemos que es un libro con formato de revista que enseña e informa e ilustra, que es lo interesante. Y realmente, quiero decirles, tiene mucho tiempo de trabajo en su diseño, en su estudio, en su investigación. Pueden ustedes ver al final la serie de artículos. En este también incluyo algo de científico en cuanto al ADN. Y entonces Jesús me inspiró para el título, y cuando hablábamos me hizo la invitación, él hablaba que septiembre, pues sabemos que es el mes de la patria en México, y me decía, la parte central de tu primer libro, Héroes Anónimos, se centra en México. Inclusive leímos una parte muy interesante de un escrito de mi esposa, y habla de las señales de los tiempos, habla de las naciones, de los héroes anónimos, de los áreas de influencia en un país, etcétera, etcétera. Pero, y estuve de principio meditando en ello, pero yo creo que en los últimos 10, 15 días me ha venido algo muy fuerte en cuanto a las generaciones, que es algo que traigo desde hace varios años, y que Dios me sigue hablando de ello. Es un tema que Dios no me deja descansar o no lo quita, no me dice es ya del pasado, sino sigue reviviendo o revelando ciertas escrituras en cuanto a lo generacional. Y entonces decidí hablar de generaciones porque al ver las cifras de las muertes por el COVID en el mundo, la cifra de muertes más altas es la del aborto. Y sabemos que el aborto es un impedimento de una generación. Es un impedimento, te voy a decir, meditando en el libro de Nuestra vida, una obra de arte en proceso, dice que Dios es el que nos forma en el vientre de nuestra madre. Y cuando yo meditaba en el aborto y este libro, segundo, dije, el aborto es como arrebatarle una obra de arte a Dios de las manos. Imagínate que Dios está formando un bebé en el vientre de una mujer, y quiero decirles, hombres, que a la mujer le ha sido dada la gracia de la vida. Ahí se las dejo. Dice que por eso la tratemos como vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque a ella le ha sido dada la gracia de la vida. La mujer es la única que puede formar una vida, que Dios puede formar una vida en su interior. Es impresionante. Y le hablo aquí a los varones para aprender a honrar, a respetar a la mujer de acuerdo a como Dios nos pide. Y el mundo le ha dado muy poco valor porque la mujer se ha dejado de valorar. El hombre ha influido mucho en quitarle el valor a la mujer, y ahora juntos le han quitado el valor a la vida que Dios está formando en una persona. También vi una película, se llama Unplanned en inglés, no sé en español, pero es una historia real de una mujer que fue directora de Planned Parenthood, que es las clínicas que se dedican al aborto, y de parte traen muchísimo rollo y están apoyadas por billonarios con una influencia mundial impresionante, que no quiero entrar ahorita en el tema,
que son parte de los que están manejando mucho de la acción actual, política mundial. Es interesante. Y ellos apoyan económicamente el aborto. También al mismo tiempo, al estar investigando sobre esto, vi una parte, imposible verla toda porque es demasiado fuerte, pero vi secciones de una película hecha en 1914 que se llama Caviria, es una película italiana hecha por Giovanni Pastrone como el director, y el escritor es Gabriele D'Annunzio. Fíjense, él hace una película en donde saca a Moloch. Y nosotros sabemos que Moloch era el dios de los cananitas al que le ofrecían bebés en la Biblia. Y él hace una película y tiene una imagen en una parte que a mí me impresionó, me dio un coraje del espíritu, porque en la película sale como hay una estatua inmensa de Moloch. Le abren el pecho, ponen a un bebé que entra a un horno. Y vemos nosotros en la historia del Antiguo Testamento cómo el diablo ha querido siempre robar las generaciones, sobre todo en relación a Jesús, en relación al Mesías, en relación al pueblo judío. Ahí lo hace más de referencia, y en Moloch. ¿Por qué? Por lo que representa cada generación. Entonces eso me motivó a seguir hablando. Inclusive los jueves tengo un programa que sale a las 7, siguientepagina.com, y creo que iba a empezar a promocionar el segundo libro, pero voy a dar una plática sobre cómo la importancia de las declaraciones proféticas en las generaciones que siguen Jesús. Es decir, es importantísimo. Lo estoy viendo. Cuando oramos es una declaración profética, cuando en el Espíritu oímos de Dios, lo hablamos, y voy a enfatizar en eso en relación a las generaciones, pero ahorita quiero enfatizar de ver cómo nosotros sabemos que la historia de la Tierra es una historia formada por acontecimientos de la humanidad que marcan épocas. Y cada época, podríamos llamar que cada época es una generación, podríamos decir que marca generaciones. O sea que cada época realmente es una generación que tiene una experiencia existencial en un momento dado de la historia, que ésta cambia en el contexto social, en el contexto político, en el contexto, no se diga, electrónico, digamos ahorita, o sea, técnico, ¿verdad? Y vemos nosotros bien marcada esa historia, la historia de cuando comenzó la pólvora, etcétera, la Primera Guerra Mundial, la generación de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vemos que después de esto viene la generación de los boomers, de los baby boomers, que es la generación de los 60s, que llamamos también como la generación de los hippies. Pero es interesante que en cada movimiento en contra de Dios, Dios levanta algo impresionante. Como cuando los baby boomers, la generación de los hippies, que entró la droga como algo fuerte, los músicos, muchos de ellos hijos de pastores, lamentablemente, ¿sí? Porque la iglesia no supo retenerlos, no supo enseñarlos, y ellos quisieron expresar lo que tenían dentro, y no hubo un liderazgo que los guiara a expresarse de acuerdo a Dios. Y marcó una generación, pero al mismo tiempo se levantó un movimiento de los Jesus Freak, o los Jesus, que se levantó una época de un avivamiento de milagros al mismo tiempo,
Estados Unidos, luego vi un avivamiento de lo que nosotros llamamos la iglesia carismática después. Entonces, cuando el diablo ha querido traer una presión sobre una generación para ganar terreno, Dios hace algo. Entonces, yo estoy totalmente seguro que la siguiente generación es una generación que viene mayor que nosotros. Voy a hablar más de eso. Y lo interesante es que cada generación está influenciada por la anterior y forma un sistema de pensamiento o una ideología o un concepto de la vida, y esa generación tiene su experiencia existencial en diferente forma, pero la expresión de esa experiencia o de esa forma de pensar deja el fundamento de la siguiente generación. Nosotros lo podemos ver en Isaías 58:12, como nos dice que reparemos las ruinas antiguas, edifiquemos la generación actual y dejemos los cimientos de la generación que sigue. O sea que nosotros como generación heredamos algo que hay que arreglar, ¿sí?, para establecer y formar la generación que nos corresponde, pero estamos dejando los cimientos de la siguiente generación. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de nosotros, bueno, por lo menos algunos de nosotros, Alberto, Jesús y yo, Valdir es de una generación después que yo, él fue mi discípulo cuando empezamos el grupo ahí en La Paz, y para mí es un orgullo porque ahora yo veo a sus hijos y aprendo de sus hijos. Es impresionante. Él fue mi primer discípulo, digamos, ahora es el pastor allá, con una congregación con una influencia increíble en Baja California Sur, pero ahora sus hijos son parte y yo estoy aprendiendo de sus hijos. Algunas cosas, ¿verdad? Y igualmente de los de ustedes, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí la necesidad de la conexión de las generaciones y como lo marca Dios en Isaías 58:12. Ahora, cada generación tiene su propia historia y todos nosotros somos parte de la historia de Dios. ¿De acuerdo? Todos nosotros somos parte de la historia de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, que tiene mucho de historia, definitivamente, de hombres y mujeres que se atrevieron a tomar decisiones conforme a Dios. Otros hombres o mujeres que eran contrarios a Dios, y vemos cómo nos deja a nosotros la enseñanza para tomar ejemplo, o nos deja también algo que Dios habló para que lo usemos ahora, o palabra profética del Antiguo Testamento para estos tiempos. Muchos dicen, no, pues el Antiguo Testamento ya pasó, estamos viviendo el Nuevo, bla, bla. Pero Jesús usó el Antiguo Testamento. Él dijo, él habló de Noé, él habló de Jonás, ¿verdad? Él lo citó, los apóstoles. Bueno, Pedro, cuando recibe el primer avivamiento de lo que nosotros llamamos el primer avivamiento de la iglesia, cita a Joel, que fue un profeta 600 años de Cristo, y en ese momento el Espíritu Santo se lo revela. Él declara la palabra profética de Joel y se despierta un avivamiento, donde vendrá una llenura del Espíritu Santo sobre toda carne. Y nuestros hijos profetizarán, los jóvenes, y cita a las mujeres, cita a los ancianos, y vemos que en esa declaración profética de Pedro, haciendo referencia a una profecía de 600 años antes, une las diferentes generaciones. Es interesante. y vemos que Dios lo sigue haciendo, porque todo lo que Dios hace en esta tierra lo hace por medio de generaciones. Y el diablo quiere romper generaciones.
cuando Él rompe una generación por el aborto, por el matrimonio homosexual o gay, que nosotros sabemos que ya no hay una reproducción, ¿verdad? Generacional. Entonces, y quiere disolver también los matrimonios. Gracias a Dios por la palabra del Señor, por su gracia, que aún a pesar del divorcio, Dios sigue trabajando en los hijos, aunque se ven afectados. Y Dios tiene que trabajar otra vez. Pero cuando hay una unidad de generaciones, y tal vez de algunos ejemplos, nosotros los podemos ver en esa forma. No sé si dar una palabra profética o dejarla para el final. En el Salmo 61, 6, 7. Pero voy a hablar algo interesante. Quiero hablar, nosotros necesitamos formar una generación de fe. ¿Sí? En este tiempo necesitamos formar una generación de fe. Una generación que crea en el verdadero Dios, que crea en su palabra. Y nosotros lo podemos ver, le titulé Edificando o levantando generaciones en tiempos difíciles. Para mí, el momento más difícil de la historia es el tiempo de Noé. Nosotros ahorita estamos viviendo, levantando generaciones en tiempos difíciles. Para mí, el tiempo más difícil fue el de Noé. Estamos viviendo ahorita un tiempo difícil, ¿verdad? Una pandemia mundial que está cambiando muchas formas de vida que nosotros le estamos llamando el nuevo normal. Pero quiero decirte que el nuevo normal no es el nuevo normal. El nuevo normal es una transición. Es un proceso. ¿Qué tan largo? No sé. Pero es un proceso para lo que Dios está haciendo y va a hacer. ¿Vamos bien? No es un nuevo normal. El mundo le quiere llamar el nuevo normal, pero no es el nuevo normal. Simplemente es un cambio que a Dios no lo tomó por sorpresa y que nosotros estamos viendo cómo Dios lo está usando, como comentábamos antes de comenzar la plática por este Zoom, cómo Dios está haciendo muchísimas cosas, como el unirnos ahorita en diferentes ciudades, ¿verdad? Al mismo tiempo. Yo sé que hay ahorita personas en diferentes partes del mundo oyendo esta plática. Sé que hay personas en Ecuador, tal vez en España, tal vez en Francia, en América Central, Estados Unidos, México. Y realmente Dios está usando la tecnología que podríamos llamar el nuevo normal, pero no es el nuevo normal. Es un proceso para lo que Dios está haciendo. Ahora, volviendo a los tiempos de Noé, algo interesante que Dios comenzó a hablar de mí por las generaciones fue por Noé, porque cuando Dios me empezó a hablar, el Señor me dijo, como en los tiempos de Noé, será mi siguiente venida. Y yo le comencé a preguntar, y hice todo un estudio sobre la vida de Noé, que por ahí lo tengo. Estudié la tabla cronológica de Noé. Y habla de que nosotros sabemos en Génesis capítulo 6, donde Dios habla de la maldad era tanta en la tierra que Él pensó acabar con la humanidad y comenzar de nuevo. O sea, ¿quién es el hombre para decirle a Dios, no, o sea, espérame, el hombre es más importante que Dios? Pero no es así. Pero Dios nos ama tanto que en ese momento yo me imagino el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dialogando en relación al tiempo que estaba viviendo la tierra
donde la maldad era tanta que pensaron destruirla. Yo imagino que tal vez Jesús, ¿verdad? O el Espíritu Santo dijo, espérate, ahí hay un hombre justo que se llama Noé. Y por un hombre justo, Noé dice que era un varón justo, y aquí me llamó la atención, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y empieza la historia de Noé para construir el arca, que era una locura en esa época, ¿verdad? Ahora, cuando habla perfecto en sus generaciones, sabemos que no es que Noé fuera perfecto, sino que él tenía una mentalidad generacional. Él había heredado a través de la historia de sus generaciones una realidad de Dios. Si ustedes se conectan y hacen una tabla, yo la tengo impresa, de la época donde vivían 900 años, 700 años, antes del diluvio, ¿verdad? En que era otra la forma, la forma física del planeta, ¿verdad? Había como un cacuno, como una cobertura que impedía la entrada de los rayos ultravioleta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ahí se los dejo. Pero Enoc fue bisabuelo de Noé. Y dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, y también hubo unos años en que lo más seguro, por lo que yo puedo ver en esa tabla, es que Noé conoció a su bisabuelo y lo más seguro es que una generación le platicó a la otra generación de la realidad de Dios. Imagínense la comunión que había entre Enoc y Dios, que Dios dijo un momento, vente para acá de una vez. O sea, ya era tan cercana. Entonces, Enoc influía a sus generaciones en la relación y en la revelación que él tenía de Dios. ¿Qué platicaban en la mesa, en la cena, en el campo, en el trabajo? Por eso la Biblia nos dice que nosotros le hablemos de la palabra de Dios a nuestros hijos a tiempo, fuera de tiempo, en la casa, en la mesa, en todo lugar, ¿verdad? Los debemos compartir porque Él nos lo enseña desde antes. Tenía una mentalidad generacional. Y cuando Dios le habló del arca, definitivamente yo creo que al principio no entendió. Digo, es una locura. ¿Cómo lo voy a hacer? Tal vez ahorita nosotros, en este tiempo de pandemia, es más, no tal vez, estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les está poniendo ideas extravagantes, como al pastor Jesús Segura, que hace poco que hablamos. Y ahí me dio tanta risa porque me dijo, Palemón, yo ya soy panadero. Le dije, ¿cómo que eres panadero? Y me dijo, pues ya empecé a hacer pan. Y ya me explicó todo de las bandejas, no lo entendí tanto, pero tendría yo que verlo, pero empezó a hacer pan en una época de pandemia cuando él es pastor y es impresor. O sea, Dios está poniendo algo en nuestro hombre interior, en la mujer interior, hombres, mujeres, jóvenes, para hacer algo en esta época. ¿Para qué? Para ayudar a las generaciones. Y decía al principio de esta plática, para mí el COVID es una distracción, no quiere decir que no es real. Es real, ahí está, ¿verdad? Tenemos amigos, un pastor de la red de amistad murió por el COVID en Baja California Norte. Un par de pastores también se han ido. Hay médicos inclusive de Baja California Sur, ahí de La Paz, se han ido con el Señor. Gente de tu congregación, Valdir, se ha ido con el Señor. O sea,
el COVID es una realidad, pero nos puede quitar de la distracción de la verdadera guerra, que es una guerra generacional, es una guerra en contra de la familia, en contra, queriendo robar la juventud, queriendo seguir robando la niñez. Por eso en el mundo nosotros vemos que cada vez hay más países que aceptan el aborto, que aceptan el matrimonio gay, por la política de la gente, entre comillas, importante. Quiero decirte, tú y yo somos más importantes que cualquier billonario, porque tú y yo tenemos la capacidad de traer el reino de Dios a esta tierra, en oración, por declaraciones y en la forma en que Dios nos revele para traerlo. Wow. Hoy platicaba con mi asistente, con Charlie, y le decía, Charlie, es que hablando de lo que estamos haciendo, de las generaciones, le decía, Charlie, es que algo muy interesante que debemos entender es que Dios creó todo con el poder de su palabra, pero a ti y a mí no nos creó con el poder de la palabra. No dijo, sea Valdir, sea Alberto, sea Jesús seguro, sea Palemón. No, y ya fuimos, no. Nos formó poco a poco. O sea, nos vio desde antes de la fundación del mundo, ya nos había visto. Y en el tiempo histórico de Dios que nos ha tocado vivir, comenzó a formarnos en el vientre de nuestra madre. Interesante. ¿Para qué? Para hacer lo que nos corresponde en esta tierra, en este tiempo. Entonces a nosotros nos formó, pero nos dio el poder de su palabra para ejecutar. Por eso él dice, por esta revelación, nosotros lo leímos en Mateo 16, lo di en la plática del jueves pasado, por esta revelación tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo, en esta revelación voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todo lo que ates en la tierra, imagínate, será atado en el cielo. O sea, a la tierra nos dio el dominio de la esfera espiritual para que en la esfera espiritual que se refleja aquí en la tierra, las cosas sean de acuerdo a Dios y no de acuerdo al reino de las tinieblas. Y tú y yo tenemos la autoridad que nos ha sido dada por Dios. Autoridad es la autoridad legal que tenemos. O sea, tú y yo tenemos una autoridad legal de Dios dada en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Dijo, toda autoridad les es dada para que hagan discípulos en todas las naciones. Y nosotros vemos que después de la ascensión de Jesucristo, que después de que Él nos da la autoridad a nosotros los creyentes, viene Jesús, sube al cielo y ya resucitado, y en ese momento viene el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que le llamamos dunamis, que es la traducción en griego, ¿verdad? Dunamis quiere decir el poder que respalda la autoridad dada por Dios para ejecutar en la tierra lo que tú y yo declaramos en el medio espiritual. Impresionante, impresionante. O sea, en pocas palabras, la iglesia tiene una mayor capacidad que los billonarios. No quiero quitar la importancia de la economía, porque la economía es una herramienta terrenal para lograr cosas. Y esa herramienta es necesario que la iglesia aprenda a usarla
y enseñar a las generaciones que siguen para que sepan cómo usarla como herramienta para el reino de Dios. Y voy a enfatizar, no nada más para el diezmo, no, para la influencia que produce, como Abraham. Abraham, el padre de la fe, era un billonario de aquella época y es el padre de la fe. Pero por la importancia o por la influencia que él tenía económicamente, los reyes lo respetaban. O sea, los presidentes municipales lo respetaban y lo tomaban en cuenta. Y mucha religiosidad de la iglesia ha parado o ha menospreciado la capacidad de la herramienta o del poder económico. Ahí es otro tema interesante que hablar, ¿verdad? Dentro del reino de Dios aquí en la tierra. Eso ahí se los dejo. Pero nosotros vemos cómo Abraham, el padre de la fe, fue un billonario. Ahora, yo quiero hablar ya perdí, bueno, estoy también medio midiendo el tiempo, Jesús, para no abusar, porque cada rato, ya córtalo. Ok. Es el Salmo 78 en la Biblia El Mensaje, y mezclo aquí la Biblia The Message, que está en inglés. Yo hice una traducción que a mí me encanta, se los voy a leer, y dicen: escuchen, queridos amigos, la verdad de Dios. Inclinen sus oídos a lo que les voy a decir. O sea, está en pocas palabras diciendo, les voy a hablar la verdad de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos establece, definitivamente. Es la verdad. Quiero decirte que la verdad, que es Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. Es interesante. El verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios, el diablo la quiso acabar y quiso crucificar al verbo de Dios hecho carne en la cruz del Calvario. Ahí te la dejo. Pero nosotros sabemos que en la cruz Él expuso públicamente a los principados y potestades de maldad. Y en la resurrección nos da a nosotros la palabra, y la palabra revelada es lo que afirma en nosotros la verdad absoluta de Dios y le da vida a nuestro espíritu. Mi palabra es verdad, mi palabra es espíritu y es vida. Y es la palabra lo que forma en mí la vida de Dios para poder ser una extensión de Dios en esta tierra. Si yo no tengo la palabra de Dios revelada, yo no puedo ser una extensión de Dios. Soy una influencia. Muy diferente. Wow. Y Dios no quiere nada más que sea una influencia. Él quiere que sea una parte activa de su vida por medio de su expresión. En el segundo libro va a quedar muy claro eso. Y dice, escuchen, queridos amigos, la verdad de Dios, inclinen sus oídos a lo que les voy a decir. Y me gusta cómo dice, estoy masticando el fragmento de un proverbio. Eso me gusta. Cuando yo comencé como cristiano, sin que nadie me dijera nada, yo decidí no probar nada de comida hasta que yo leía el proverbio del día. Después de leer el proverbio del día y meditar en él, ya desayunaba o ya me tomaba mi café y nadie me dijo que lo hiciera. Fue algo de Dios. Y después comencé una rutina de una lectura bíblica diaria, 3 capítulos, 5 el domingo. Así decía la señora Lindsay, cofundadora de Cristo para las Naciones. Sabemos que hay varios programas para leer la Biblia en un día, pero últimamente más bien he masticado
algunas fracciones que Dios me habla y comienzo a meditar en ellos. O sea, comienzo a masticarlos. Y me gusta, dice, ¿cómo estoy masticando el fragmento de un proverbio? Les voy a situar en las dulces verdades antiguas y pongan atención, dice, historias que hemos oído de nuestros padres, consejos que aprendimos en las rodillas de nuestra madre. Y no estamos guardando esto para nosotros mismos, lo estamos pasando a la siguiente generación. ¡Wow! O sea, lo que Dios me habla no es para mí, nada más. No es para compartirlo nada más. Es para pasarlo a las siguientes generaciones. Dice, la fama de Dios y su fortuna, las maravillas que Él ha hecho. Él plantó un testigo en Jacob, afirmó su palabra en Israel. Ahí hay bastante que hablar, que no quiero usar el tiempo. Entonces, le ordenó, fue una orden dada por Dios, le ordenó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, de tal modo que la siguiente generación lo pueda saber y todas las generaciones que siguen, conociendo la verdad, fíjense, conociendo la verdad y contando las historias. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque yo acabo de tener algo interesante en cuanto a las generaciones. Con nuestro nieto Oliver escribió un poema, que es con lo que empiezo el libro. Él escribió un poema de donde él me inspiró para el título, y cuando tenía como 9 o 10 años. Entonces, le hice una entrevista, estoy por sacarla también, la estamos editando ahorita. Le hice una entrevista en donde él explica cada uno de los escritos de este poema, y en una de esas es interesante las historias. Él me platica y me manda un video que a lo mejor algunos de ustedes han visto, de la historia de un soldado en el ejército que él creía en Dios, él hablaba de Dios, y los compañeros del ejército se burlaban de él. Entonces, un día el capitán le dice, soldado, no recuerdo ahorita el nombre, fulano de tal, por favor estacione ese jeep en aquel lugar, y le da las llaves. Este soldado se sube, echa a andar el jeep y lo mueve. Y todos los soldados comienzan a llorar. Y el capitán va con el soldado y le dice, pase por acá, y le abre el cofre. No tenía motor. El jeep no tenía motor. Es una historia verdadera. Y ahí todos acabaron llorando, reconociendo al Dios del que les compartía este soldado. Y yo le dije a Oliver, le dije, es algo que platico pocas veces, te lo voy a platicar a ti. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios del cual te comparto en algunas ocasiones. Porque le dije, cuando nosotros vivíamos en Cabo San Lucas, yo era el director de obras públicas, conocimos a Dios, decidimos, Dios nos llamó, dejamos el puesto de gobierno, después renuncié a una pequeña constructora que tenía, y como teníamos una determinada posición social y económica, nadie supo la posición económica en la que estábamos. Pero Patricia y yo ya estábamos viviendo, porque habíamos tomado una decisión de participar y de vivir de acuerdo al Evangelio, servir en la congregación, que el pastor era Jorge Lozano. Ellos no nos daban ofrenda, no nos daban nada. Simplemente Dios nos habló a Patricia y a mí. Y no teníamos ni un 5. Y teníamos a nuestros hijos en una escuela
en San José del Cabo, 36 kilómetros de Cabo San Lucas. Y un lunes, Patricia, mi esposa, se sube a la camioneta, quiere echarla a andar, no tenía gasolina. Y le dijo, Señor, yo tengo que llevar a nuestros hijos a la escuela. Es que en el nombre de Jesús, ¡brum! Ok, una semana estuvo mi esposa manejando la camioneta sin gasolina, de ida y vuelta, 36 kilómetros. ¡Wow! Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que... Y les podría platicar muchos milagros que hemos visto de Dios en esa forma, en nuestras vidas. Y ese es el Dios que le compartimos a las generaciones. Dice, les ordenó que las enseñaran de la fama de Dios y su fortuna y las maravillas que Él ha hecho. Qué importante es que nosotros como padres podamos transmitir la verdad y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no nada más la palabra. Yo sé que todos ustedes han tenido determinadas vivencias en sus vidas, milagros que Dios ha hecho. Y el otro día yo compartía, a veces los pequeños milagros de Dios son los que más me han hablado de su grandeza. Porque los pequeños milagros de Dios en mi vida me han hablado de un Dios como Padre, en donde digo, ¿cómo un Dios que creó los cielos y la tierra puede fijarse en un pequeño detalle de mi vida y a veces sin orar, Él me lo da? Ese es el papá que tenemos. Por eso como hijos podemos danzar, como cantábamos ahorita en la alabanza. A todas las generaciones que siguen. Yo quiero terminar haciendo una declaración profética que Dios me habló hace unos 10 días, lo sigo meditando. Se lo di a mi hijo, él cumplió años. Y está en el Salmo 61, versículo del 6 al 7, si lo quieren apuntar. Dice, días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará siempre delante de Dios. Prepara mi misericordia y verdad para que la conserven. Y Dios me dijo, días sobre días añadirás al rey. Yo le dije, ¿a cuál rey? Y el Espíritu Santo me dijo, yo ya los hice a ustedes reyes y sacerdotes. Wow. Tú y yo, los que creemos en Jesús, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un rey es alguien con una autoridad para gobernar y un sacerdote es alguien con la capacidad de interceder por el necesitado. Ahí se los dijo, hay todo un estudio en ello. Y también dice en Romanos, por lo cual, cuando nos habla de la justicia por medio de Jesucristo en la cruz, dijo, por el pecado, por la desobediencia de un hombre entró el pecado, pero por la obediencia de un hombre, todos nosotros hemos sido restaurados a la justicia de Dios y gobernarán en vida, reinarán en vida, dicen Romanos. Reinarán en vida. Entonces, lo podemos aplicar para nosotros. Días sobre días añadirás a mi vida, Señor. Y dice, y mis años serán como generación y generación. O sea, mi vida va a trascender en las generaciones que siguen después de mí, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos. Los años de mi vida van a dejar un legado espiritual y de fe.
en las siguientes generaciones. Por lo que hablo y por lo que vivo. Por lo que hablo y por lo que vivo. Porque tú y yo ya no vivimos en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo, ya no lo vivo en la carne, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí, por ti. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos nosotros que si la Biblia se hubiera seguido escribiendo, que sabemos que ya no hay nada que podamos añadir, pero sí hay experiencias que podemos contar. Nosotros podríamos ser parte, y somos parte de la fe de los hombres y mujeres que están formando, edificando esta generación y van a edificar las siguientes. Una generación de fe. Y fíjense cómo dice, estará siempre delante de Dios. Y aquí en la tierra, y cuando me vaya, voy a estar en su presencia, pero aquí en la tierra, Señor, yo voy a estar delante de tu presencia. Yo siempre estoy delante de tu presencia. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos estarán delante de tu presencia para que tú les hables, para que tú influyas, para que tú los dirijas, independientemente de lo que nosotros vemos, porque por fe hablamos, no por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Y la fe es lo que no vemos. ¿De acuerdo? Y luego dice, aquí ya se refiere a ellos, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Señor, gracias por tu misericordia y por tu verdad para que mis generaciones en la carne y mis generaciones que yo estoy influyendo en el Espíritu, conserven tu misericordia y tu verdad y sean establecidos en tu verdad para que ellos sigan siendo parte de edificar en medio de esta situación que parece difícil, pero nada imposible para los que creemos en Jesucristo. O sea que en medio de esta pandemia, tú y yo tenemos una oportunidad de traer el reino de Dios en diferente forma. Atrévete, como Noé se atrevió a formar esas generaciones, porque días sobre días serán añadidas a tu vida, tus años serán de generación y generación, estarás siempre delante de Dios y Dios va a preparar misericordia y verdad para ti, para mí, para las generaciones que siguen después de nosotros. En medio y en el proceso de esta pandemia y en lo que siga después de ella. En el nombre de Jesús, yo lo declaro. Amén. 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 ¿Qué sigue? Adelante, Oscar. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana las heridas, restáuranos, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy.
Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana las heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita a mis hijos, cámbiame, Señor. Visita a mi casa, cámbiame, Señor. Visita mi patria, cámbianos, Señor. Señor, gracias te damos porque tú nos has hablado, Señor, y tú nos has retado como una generación que se está levantando en medio de estos tiempos. Yo declaro que cada varón aquí está recibiendo, Señor, palabra de lo alto para que día a día tú les sigas hablando como escuchamos hoy y que día a día podamos ir transmitiendo estas verdades de vida, estas verdades que nos han impactado y transformado. Te bendecimos, Señor, y yo quiero dirigirme a los que estén escuchando una plática como estas por primera vez. Y ahí en tu lugar, yo voy a hacer una oración, y ahí en tu lugar tú puedes repetir esta oración. Y después puedes poner un chat y nosotros te llamaremos. Pero esta oración es para que tú abras tu corazón a Cristo y Él te perdone y tú le entregues el gobierno de tu vida a Él, para que toda la palabra que tú recibas la puedan heredar tus generaciones. La puedas recibir tú en primer lugar y tus generaciones también. Si estás ahí, repite conmigo: Padre, yo te doy gracias por este día. Te pido perdón por todos mis pecados. Y aunque no entienda muchas cosas, yo abro mi corazón porque creo que tú me has llamado en este día para tener un encuentro contigo, Señor. Y desde este momento yo declaro que tú eres mi Señor y que así como me has hablado hoy, tú me seguirás hablando. Yo seguiré estableciendo tus principios en mi corazón y ahora también sé que puedo dar la mejor herencia a mis generaciones. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias, arquitecto Palemón. Ha sido una bendición esta palabra. Y yo les quiero decir también que vamos a tener el libro del que nos habló, Nuestra Vida, una obra de arte en proceso. Y yo les quiero decir que de esta semana a la otra ya lo tendremos impreso físicamente. Y si quieren ustedes hacer un pedido,
pueden hacerlo para que lo vayamos considerando. El costo del libro va a ser de 150 pesos más envío. Los que estén aquí en Puebla, pues nada más pasan por él, pero de este viernes al otro ya lo tendremos disponible y pues va a ser muy edificante para todos nosotros. Ve apartando tu libro, por favor, porque este libro va a ser una inspiración para que la obra de Dios siga operando en tu vida. Tú te puedes identificar con este libro que se llama Libro. Es una revista libro para que tú la puedas guardar y consultar todas las veces que quieras. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta charla y pues gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes y no se olviden de poner ahí en sus chats sus comentarios y la solicitud del libro para que podamos empezar a ver lo que Dios quiere seguir hablando con nosotros. Juan, no sé si tengas algo más. No, pastor, nada más las personas que quieran apartar su libro pueden dirigirse directamente conmigo por WhatsApp, si yo les estoy enviando la invitación, o a través del coach de sus equipos, pásenle sus datos para que me pasen a mí la relación y podamos concentrar todo para que no estemos tan desbalagados, ¿no? Entonces, directamente conmigo o a través del coach de cada equipo, por favor. Y nada más, pastor, gracias. Bueno,